El día de hoy vamos a hablar de un elemento muy importante en las organizaciones modernas, que es la conformación de una unidad clínica funcional, es decir, romper el paradigma de la departamentalización y generar un paradigma de unidad funcional o de trabajo en equipo, tomando en cuenta que el cuerpo humano no son departamentos o estancos, sino que todo funciona como un sistema y que está concatenado. En ese sentido, cuando miramos este organigrama, nos preguntamos qué ventajas y desventajas tiene este organigrama. Vemos que obviamente tiene como ventaja el poder controlar, especialización alta por los departamentos, un alto nivel de control, es decir, control de calidad. Miren ese nivel de burocratización de una cadena de mando bastante vertical y un tramo de control de distintos departamentos. Sin embargo, tiene la desventaja de burocratizar excesivamente y que cada departamento trabaje independientemente como un estanco. Si hablamos de esto, y esto tiene relación con la intervención en la salud de una persona, lógicamente el tema de interconsultas son muy demoradas o cada departamento no se hace responsable del área que le corresponde. Esto genera problemas al tener un organigrama como los que tenemos hasta ahora. Para este tipo de organigramas se han hablado de que algunos elementos son importantes en la estructura organizacional, por ejemplo, la autoridad, el nivel de autoridad, la especialización, qué especialidades se va programando, la departamentalización, es decir, qué áreas o estancos se van a conformar, su cadena de mando, que es esta línea vertical que hemos mostrado hace un momento, el tramo de control y el nivel de centralización y descentralización, así como la formalización. Para organizar una institución se mantienen 4 pilares fundamentales que no deben olvidarse: el cómo divido el trabajo, la famosa división del trabajo, el cómo lo departamentalizo en cada área, la jerarquía que debería tener entre uno y otro y la coordinación. Esto ha sido hasta ahora la manera tradicional en cómo se han organizado las instituciones de salud. Sin embargo, en la modernidad se ha observado en este siglo XXI que estas organizaciones departamentales rompen los vínculos naturales que debería ocurrir. Por ejemplo, en el área ginecológica y pediátrica, en una cesárea, el ginecólogo dice: ya terminé de realizar la cesárea, el problema que ocurra con el niño no es mi tema, el tema es de pediatría, y viceversa, el pediatra dice: bueno, el problema de la madre es problema de ginecología, no de pediatría, y ahí estamos creando dos estancos, lejos de pensar en una unidad materno-perinatal o de repente materno-infantil. Entonces, las unidades clínicas funcionales rompen el esquema típico de la departamentalización en feudos y generan una unidad multidisciplinaria, que sea básicamente, que tenga organizaciones sí transversales, pero que tengan articulación de protocolo de actuación, pero que sean integrados. Y por tanto la intervención sea, por ejemplo, sobre determinada área. Por ejemplo, una unidad clínica funcional, del área de la cabeza, llamémoslo así. Incluye neurocirujano, neurólogo, psiquiatra, terapista físico, psicólogos. Pensar, el abordaje, por ejemplo, de una unidad clínica funcional del cáncer de mama incluye cirujano de tórax, médico oncólogo, cirujano oncólogo, de repente, no sé, otras especialidades que puedan ustedes considerar. ¿Qué características principales tiene una unidad clínica funcional? Primero, que tenga un contrato de gestión propio, es decir, que trabaje en sí como un equipo propio y organizado, no por departamentos separados, sino como una organización propia. 2, que tenga sus propias normas internas, que tenga un diseño funcional basado en una gestión de calidad, porque aquí no se va a ver por el número de pacientes, sino por la calidad de la intervención, que esté orientado a una evaluación continua de resultados clínicos, vean ustedes, y que presente una dirección única, es decir, a cargo de un personal sanitario como director de esa unidad. ¿Qué criterios se plantean para la definición de una unidad clínica funcional? Determinar un equipo concreto, o sea, qué personas o qué especialidades van a trabajar con esa unidad, protocolos asistenciales de actuación, definir agendas específicas de trabajo, determinar circuitos asistenciales y criterios de derivación y seguimiento de pacientes, establecer protocolos consensuados, miren qué interesante esto, indicadores que no debe faltar de evaluación y control, y convenios de colaboración, y donde debe incluirse obviamente el tema de las asociaciones de pacientes, que lo veremos más adelante en el tema de calidad. Este es un esquema típico de matriz para hacer una unidad clínica funcional. Le colocamos un nombre de esa unidad, qué trazadores, es decir, qué patologías deben atenderse en esta unidad, qué departamentos o servicios comprende, o sea, todas las especialidades que comprende, qué características funcionales debe tener esta unidad,
su importancia, cuál es la importancia de esta unidad en el abordaje en ese hospital y obviamente las referencias clínicas que estamos utilizando para ello. Acá tiene algunos ejemplos de daños trazadores. Por ejemplo, un daño trazador de tipo insuficiencia renal crónica requiere hemodiálisis. Tendría la unidad de nefrourología, por ejemplo. Estos trazadores que tengan cardiopatías coronarias, insuficiencia cardíaca congestiva, neumopatías crónicas, en una unidad llamada unidad de enfermedades cardiopulmonares, por ejemplo. Acá tienen otro, que todo lo que es infertilidad, ¿no?, que requiere técnicas de reproducción asistida, unidad de endocrinología y reproducción humana. O cuando queremos trabajar solo con varices esofágicas sangrantes, que podríamos crear una unidad de cirugía general y aparato digestivo. Pero miren, aquí congregamos, por ejemplo, en esta unidad de cirugía general, no solamente cirujanos generales, sino también gastroenterólogos. O sea, la idea es congregar a distintas especialidades creando algo novedoso, algo que pueda abordar algún determinado trazador. Acá también tiene otros ejemplos, por ejemplo, para manejar, por ejemplo, otitis media crónica que requiere intervención quirúrgica y amigdalitis crónica que requiere amilotomía, podríamos crear la unidad de otorrinolaringología y cirugía maxilofacial. O, por ejemplo, para traumas múltiples moderados, la unidad de cirugía general y aparato digestivo, digámoslo así. Para discopatías, unidad de neurociencias, donde estaría la neurología clínico-quirúrgica. Y así podríamos plantear muchos ejemplos de fusión de especialidades para crear unidades clínicas funcionales. Acá tienen un ejemplo desarrollado por sus colegas residentes en años anteriores. Por ejemplo, ellos crearon la unidad clínica funcional dermatorreumatológica pediátrica, cuyos trazadores de atención eran colegenopatías en niños, vasculitis en niños, artritis psoriásicas en niños. Y en los departamentos que comprendían han sido dermatología, reumatología y pediatría para crear esta unidad. Aquí están las características funcionales de cómo debe funcionar esta unidad, ¿no?, cómo se va a hacer la evaluación, el ingreso, qué importancia tiene, y esta importancia obviamente está referenciada por lo que vemos acá. Vean qué interesante y qué importante romper el esquema del organigrama típico y convertir y crear una unidad clínica funcional. Acá tienen el ejemplo de una unidad en España que se creó como unidad o área del corazón y vean ustedes, tiene una serie de especialidades como cirugía cardíaca, cuidados intensivos, urgencias, gestión clínica, ¿no?, cardiología, ¿no?, y otras áreas de intervención inclusive cardíaca infantil. Ese es el área del corazón, ¿no? Acá también en centros maternos infantiles, vean ustedes, ¿no?, tiene la parte que junta ginecología, obstetricia con pediatría y neonatología, ¿no?, para crear una unidad materno-infantil. Entonces queda dicho la necesidad de crear una unidad clínica funcional y el reto es que ustedes puedan pensar en qué planteamiento se puede hacer de unidad clínica funcional de acuerdo a las especialidades que ustedes pueden estar relacionados. Muchas gracias.